Los buceadores han encontrado cosas extrañas en el fondo del océano de manera constante, desde el tubo gigante brillante que tiene una estructura parecida a la de un gusano hasta el misterioso dedo de hielo de la muerte. Sumerjámonos en las 15 cosas extrañas que acaban de encontrar los buceadores de aguas profundas. Número 15. Anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de exploradores del equipo sueco de submarinismo Ocean X realizó un sorprendente hallazgo mientras buscaba tesoros en el fondo marino de las zonas septentrionales del Océano Báltico. Buscaban restos de naufragios cuando se toparon con una imagen de sonar de un objeto de forma muy extraña que pronto conmocionó a todo el planeta. Las fotos del sonar habían sido tomadas en una región del fondo marino, situada en algún lugar entre Suecia y Finlandia. Las imágenes que subieron mostraban una vaga pero claramente extraña construcción circular con una circunferencia de unos 200 pies que parecía tener elementos inesperados como una rampa y escaleras. Mucha gente sostiene que esta estructura podría no ser una formación geológica natural esculpida por glaciares que se mueven lentamente, como han sugerido muchos científicos, sino más bien los restos de una antigua nave espacial hundida, una mítica ciudad hundida, o incluso una estructura monolítica parecida a Stonehenge que ha desaparecido de la historia. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El enigmático objeto, a menudo denominado anomalía del mar Báltico, se encuentra a 300 pies bajo las aguas. Aunque no nos hemos acercado a la solución de este intrigante enigma oceánico, sigue figurando entre los objetos más intrigantes que se han encontrado en el fondo del océano. Número 14. Tubo gigante incandescente. Los océanos del mundo están llenos de estos tubos submarinos brillantes y surrealistas, formados por colonias de muchos animales diminutos. En realidad son muy inofensivos a pesar de su aspecto intimidatorio. Sin embargo, debido a su extrema elusividad, algunos se han referido a ellos como los unicornios del mar. En la actualidad, los pirosomas están formados por cientos de pólipos microscópicos que han fusionado permanentemente sus exoesqueletos para crear una colonia transparente de organismos diminutos. A pesar de parecer construcciones extraterrestres, en realidad son notablemente similares a los arrecifes de coral. La extraña estructura en forma de gusano puede extenderse hasta 26 pies de longitud, y las criaturas microscópicas que la componen, conocidas como zooides, son capaces de clonarse a sí mismas casi sin fin, lo que las hace eternas. En teoría, este extraño gusano viajero podría sobrevivir eternamente si no lo matan inmediatamente. También es bioluminiscente por naturaleza, y los miembros de la colonia se comunican continuamente mediante breves estallidos de luz azul verdosa pálida. Se trata de una de las criaturas más raras e inusuales que puede ver en el agua, ya que flotan a la superficie por la noche para alimentarse y regresan a las profundidades antes del amanecer. Número 13. Bolas metálicas oceánicas. Estas bolas metálicas de aspecto alienígena realmente extrañas se han encontrado por todos los océanos del mundo desde que se descubrieron por primera vez a finales del siglo XVIII. Y durante muchos años, los expertos estuvieron desconcertados sobre cómo millones de estas bolas han acabado cubriendo el fondo. Cuando metales como el manganeso, el cobre, el hierro y el zinc empiezan a cristalizar alrededor de trozos de basura de las profundidades marinas como huesos o cantos rodados que flotan en el fondo marino. Se producen meticulosamente a lo largo de muchos milenios y se conocen como nódulos de manganeso. Pueden tardar millones de años en aumentar su tamaño solo unos centímetros. Como el proceso es tan lento, el Océano Pacífico es donde se encuentran con más frecuencia. Pero hace poco, un equipo de científicos alemanes que buscaba vida marina en el fondo del océano descubrió cientos de estos cantos rodados de metal a varios cientos de millas de la costa de Barbados. La cantidad de estas preciosas bolas metálicas fue la mayor jamás descubierta en el Océano Atlántico, y los científicos aspiran a recogerlas algún día. Número 12. El misterioso Yonaguni. Las imágenes de este edificio rocoso hacen fácil ver por qué se le ha llegado a conocer como la Atlántida japonesa. Se encuentra justo frente a la costa de las islas Ryukyu, en Japón, y es un enorme edificio de piedra inmensamente intrigante. El extraño complejo monumental de Yonaguni fue encontrado inicialmente por un submarinista que solo trataba de ver tiburones martillo.
En las décadas transcurridas desde su descubrimiento, se ha convertido en poco menos que una sensación, y algunos académicos incluso han dedicado toda su carrera a estudiarlo, en un esfuerzo por abordar algunas de las cuestiones que plantea esta enorme estructura submarina. Tiene forma de rectángulo y mide casi 160 pies de largo y 65 de ancho. Se dice que algunos de los enormes peñascos tienen grabados antiguos ocultos que son líneas rectas y rectángulos. Aunque la mayoría de los arqueólogos convencionales sostienen que la formación es totalmente natural y que fue esculpida a lo largo del tiempo por las poderosas corrientes submarinas, muchos siguen pensando que puede tratarse de los restos de una antigua ciudad perdida. Por ello, los orígenes de la formación siguen siendo objeto de debate y misterio. Nadie tiene que ser un experto para darse cuenta de que los enormes y arrolladores edificios de Yonaguni fueron sin duda construidos artificialmente. Sin embargo, la identidad de la persona o personas que levantaron esta colosal construcción se ha perdido para la historia. Número 11. Barco lleno de oro. Hace unos 165 años, un barco de vapor llamado SS América Central se hundió frente a la costa de Carolina del Sur en pleno viaje de Panamá a Nueva York durante una tormenta devastadora. Cuando el barco se hundió hasta su lugar de descanso final, a 7.200 pies, casi el doble de la altura del Burj Khalifa, la estructura más alta del mundo, se perdieron muchas vidas y objetos valiosos. Esta atmósfera oscura, fría y privada de oxígeno, ha ayudado a conservar una gran cantidad de objetos históricos de la época de la fiebre del oro, entre ellos el que posiblemente sea el par de pantalones de trabajo o vaqueros de minero más antiguo, que alcanzó la cifra récord de $114.000 en una subasta a mediados de los años 80. Desde entonces, se realizan inmersiones de recuperación de forma irregular. El naufragio del barco del siglo XIX ha sido descubierto en Estados Unidos y se han recuperado una amplia variedad de artefactos valiosos. Además de las pistolas antiguas, monedas y monturas de gafas de oro, también se encontraron cuadros, hermosas vajillas e incluso una caja de botellas de cerveza con alcohol aún en su interior. Debido a la gran cantidad de tesoros recuperados, este naufragio ha sido apodado como el Barco de Oro y es considerado uno de los hallazgos más valiosos en la historia de Estados Unidos. Número 10. Cenote Angelita. Los lugares increíbles de la Tierra son a menudo desconocidos para el público en general, hasta que son descubiertos por exploradores audaces que están dispuestos a arriesgar la vida y la integridad física para viajar donde pocos otros se han atrevido. Todo lo relacionado con el recién descubierto río subterráneo que discurre justo por debajo de la cueva del Señor Angelita, en la península de Yucatán, cerca de la antigua ciudad maya de Tulum, es extraño. La existencia de líquidos de distintas densidades hace que surjan estas increíbles estratificaciones, aparentemente imposibles. Podemos decir con certeza que nunca previmos encontrar un río que fluyera bajo el océano, y mucho menos creímos que esto fuera posible en primer lugar. Este río submarino está formado por una capa de sulfuro de hidrógeno y agua, que es más pesada y se hunde de forma natural hasta el fondo, donde forma una capa distinta y separada. Este fenómeno aparentemente contraintuitivo es uno de los paisajes submarinos más increíbles jamás filmados, por humanos que aparecen y funcionan de forma muy parecida a como lo haría un río normal en tierra. Anatoly Belishin, fotógrafo y explorador ruso, fue el primero en encontrarlo. Número 9. El naufragio del Vasa. Durante su viaje inaugural en 1628, se dice que el poderoso acorazado Vasa se hundió frente a la costa de Estocolmo tras ser volcado sobre su costado por una ráfaga de viento. Este trágico evento dejó una marca indeleble en la historia marítima y se convirtió en una fascinante historia de naufragio. A pesar de su hundimiento, el Vasa se ganó la reputación de ser uno de los pecios mejor conservados del siglo XVII, lo que lo convierte en un tesoro invaluable para los arqueólogos marinos y los amantes de la historia. Pero la historia no termina aquí. A lo largo de los años siguientes, los investigadores se embarcaron en una búsqueda incansable de su barco gemelo, el Apple, que se había perdido hace mucho tiempo. Sus esfuerzos finalmente dieron fruto cuando, más de 300 años después, los arqueólogos marinos suecos descubrieron los restos del Apple en las gélidas aguas del mar Báltico. El rey Gustavo Adolfo había encargado la construcción de estas dos naves hermanas
junto con otras 2 embarcaciones, como parte de un grupo de 4 buques de guerra. Los buceadores que descubrieron el pecio se quedaron impresionados por su sorprendente estado de conservación. Los arqueólogos han decidido no retirar el pecio del océano, ya que consideran que es mejor dejarlo en el lugar donde fue encontrado. Sin embargo, debido a las restricciones de buceo, la región donde se hundió se encuentra en una zona militar, lo que dificulta mucho el acceso a los restos. A pesar de estas dificultades, el vídeo que tenemos hoy nos ofrece una visión extraordinaria de un periodo de la historia que es poco conocido. Número 8. Los ángeles del mar. Los crustáceos gelatinosos, casi translúcidos, conocidos como ángeles de mar, están muy extendidos por los mares del mundo y son muy fascinantes de ver, ya que parecen fluir por el agua con facilidad. Su nombre deriva de los apéndices similares a alas que utilizan para deslizarse sobre el agua azul turbia con la elegancia de una bailarina. Pueden encontrarse en diversos hábitats acuáticos, desde las aguas muy frías del Ártico hasta los mares más tropicales cercanos al Ecuador. Estos extraordinarios pterópodos, a veces conocidos como babosas de mar, son tan antiguos que casi pueden considerarse fósiles vivientes. Existen desde hace más de 130.000 millones de años. Aunque los ángeles de mar nacen con caparazones parecidos a los de su prima cercana y alimento favorito, la mariposa de mar, estos caparazones se desechan gradualmente a medida que los animales envejecen. Según los informes, una potente sustancia química que emiten ciertas especies de ángeles de mar impide que los peces se los coman. En un esfuerzo por saber más sobre lo que permitió a estas babosas escapar de una enorme catástrofe de extinción hace muchos milenios, los científicos acaban de empezar a investigar estas gelatinas flotantes. Número 7. El Cristo del Abismo. Desde 1965, una majestuosa estatua de Jesucristo se alza imponente en esta cima acuática ubicada frente a la hermosa costa de Cayo Largo, en el estado de Florida. Con sus brazos extendidos hacia el cielo, parece elevar una plegaria celestial en busca de ayuda divina desde las alturas. Este magnífico monumento de bronce, que mide 9 pies de altura y pesa aproximadamente 570 libras, está firmemente anclado a unos robustos cimientos de hormigón que pesan alrededor de 9 toneladas. A lo largo de los años, ha soportado valientemente numerosas tormentas oceánicas, incluyendo un devastador huracán de categoría 3, y aún se mantiene en pie, como símbolo de resistencia y fe. Al visitar este lugar sagrado, los visitantes pueden admirar uno de los 3 moldes utilizados para crear esta impresionante estatua conocida como Cristo del Abismo, o Cristo de las Profundidades, obra maestra del renombrado escultor italiano Guido Galletti, en el año 1954. Sentado sobre un coral poco profundo, en forma de cúpula, en el Parque Estatal del Arrecife de Coral John Pennekamp, frente a la costa de Italia, en el mar Mediterráneo, es donde puede descubrirse el original. El monumento ha ganado mucha notoriedad a lo largo del tiempo y es muy apreciado por los submarinistas y los fotógrafos submarinos. Debe de ser una experiencia etérea bucear en un monumento tan enorme y todo el mundo debería incluirlo en su lista de cosas que hacer antes de morir algún día. Número 6. Ciudad submarina de Heraclión. Un arqueólogo francés llamado Franck Gordio estaba buceando frente a la costa de Alejandría a principios de la década de 2000, cuando hizo un descubrimiento asombrosamente inesperado enterrado bajo la superficie del mar Mediterráneo. Lo que había descubierto era la legendaria ciudad portuaria de Tonus Heraclion, una antigua civilización que había quedado atrapada en el tiempo y casi había desaparecido de la historia mucho antes de que existiera la famosa ciudad de Alejandría. Esta ciudad era un próspero puerto comercial que en su día dominó casi todo el comercio exterior hacia el antiguo Egipto. Su diseño, con cientos de canales que atravesaban toda la ciudad, recordaba enormemente a lo que encontraríamos en la Venecia actual. También se descubrieron monedas de oro, sacrificios de animales, sarcófagos, anclas de barcos y varias esculturas de inquietante belleza, la mayoría construidas con diorita y granito. Una sucesión de devastadoras catástrofes naturales asoló la ciudad y a finales del siglo VIII a.C., la otrora gran metrópolis estaba totalmente devastada y ahogada bajo las aguas. Resulta casi escalofriante ver lo que queda ahora de este antiguo emplazamiento.
ya que demuestra que incluso las civilizaciones más poderosas sucumben al paso del tiempo. Número 5. Los motores del cohete lunar Apolo. Jeff Bezos, el fundador y consejero delegado de Amazon, se embarcó en una emocionante campaña para encontrar los 5 enormes e históricos motores de cohete que formaron parte de la icónica misión Apolo 11 de 1969. Esta misión, que llevó a los seres humanos a la Luna por primera vez, dejó un legado imborrable en la historia de la exploración espacial. Sin embargo, el paradero exacto de estos motores sigue siendo un misterio. Aunque se han descubierto los restos arrugados de los vehículos que hicieron posible estas increíbles hazañas en 3 ocasiones diferentes, la ubicación exacta de los motores sigue siendo desconocida. Los motores se estrellaron contra el océano mientras se precipitaban hacia el suelo a velocidades increíbles, golpeando la superficie del agua con tal potencia que pueden haber causado daños importantes. En un principio, el equipo de submarinistas estaba preocupado por el estado en el que se encontrarían los motores del F-1 tras pasar más de 40 años sumergidos en agua salada. Sin embargo, el equipo reveló que habían podido recuperar piezas de varios de los motores casi precisamente un año después del primer descubrimiento de Astounding. Desde entonces, estos eminentes fragmentos han sido conservados por expertos y ahora se exponen en la instalación de restauración Spaceworks del Cosmos de Kansas. Número 4. Cementerio de locomotoras. Este asombroso cementerio ferroviario submarino fue descubierto involuntariamente en 1985 por el intrépido submarinista Paul Hepler mientras inspeccionaba el fondo del océano a unas 8 millas de la costa de Nueva Jersey. Había permanecido oculto durante casi 200 años. Un par de locomotoras de vapor notablemente inalteradas yacen una junto a otra en el punto más profundo del océano. Los extraños trenes, que son raras versiones de clase planeta de la década de 1850, están rodeados por 90 pies de agua. En comparación con otros modelos de la época, eran de tamaño diminuto y solo pesaban unas 15 toneladas cada una. La mayoría de las demás locomotoras en uso en aquella época solían pesar más de 30 toneladas. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, estas locomotoras dejaron de fabricarse y quedaron rápidamente desfasadas, lo cual es lamentable. Además, resulta curioso observar la colocación de estas locomotoras sobre raíles, lo cual es bastante peculiar. Estas enigmáticas ruedas gigantes de hierro han despertado la curiosidad de ciertos investigadores, quienes se han embarcado en una investigación exhaustiva para arrojar luz sobre este misterio. Aunque se han realizado avances significativos, aún se desconoce el origen de estas ruedas y el motivo por el cual fueron colocadas en este lugar tan inusual. Número 3. Challenger caído. En su 10º lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador espacial Challenger de la NASA se estrelló y se desintegró por completo a los 73 segundos de vuelo, matando a los 7 tripulantes que iban a bordo. En enero de 1986, más de 3 décadas después, un equipo de filmación del canal Historia buscaba en el fondo del océano imágenes para un documental cuando encontró los restos fantasmales de la misma trágica nave. Esperaban descubrir los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial, pero en su lugar encontraron un espeluznante trozo de tren de aterrizaje del transbordador de 6 metros de largo. Dado que parte de los restos del transbordador están ahora enterrados en la arena, los científicos tienen la esperanza de encontrar aquí otras piezas. Los ingenieros de la NASA examinaron las imágenes de la inmersión y comprobaron que los objetos recuperados del fondo del océano eran realmente restos del transbordador espacial condenado. Hasta ahora se han encontrado un total de 167 fragmentos del transbordador Challenger. Este sombrío hallazgo revela el triste balance de una preparación chapucera, y hay rumores de que los principales científicos del proyecto eran conscientes de los fallos clave mucho antes del lanzamiento. Número 2. Círculos de las cosechas submarinos. Desde su descubrimiento a mediados de la década de 1990 frente a la costa sur de Japón, estos llamados círculos de las cosechas en el fondo del océano han estado envueltos en el misterio y la intriga. Haría falta otra década y media para desentrañar finalmente este enigma submarino. El descubrimiento de estas increíbles formaciones geométricas dejó a todo el mundo desconcertado, y durante años a partir de entonces,
Sus orígenes fueron objeto de acaloradas discusiones e indagaciones. En 2011, cuando finalmente se detuvo al creador anónimo de estas esferas de 2 metros de diámetro, el enigma quedó resuelto. Estos círculos con dibujos estaban siendo construidos por un pez globo, una diminuta criatura acuática. Los diminutos peces globo macho no utilizaban más que sus aletas para construir estos elaborados dibujos en el fondo marino, como parte de un complejo ritual de cortejo. Algunos adornaban los diseños con conchas. Construían las estructuras para ayudarse a encontrar hombres en las vastas arenas turbias del fondo marino. Nunca habríamos sospechado que el astuto pez globo era el responsable de estos círculos de cosecha submarinos. Y este pequeño pez ha dejado realmente perplejo al mundo académico durante años, hasta que finalmente se desentrañó el enigma. Número 1. El dedo de hielo de la muerte. Este suceso intrigante, inusual y realmente extraño ocurre de forma natural en los océanos árticos de nuestro planeta y solo en ocasiones ha sido documentado en cámara por buceadores valientes y resistentes al frío. Los brinenacles, también conocidos como estalactitas de hielo, son diminutos pero mortíferos remolinos de cristales helados que suelen desarrollarse cuando el agua salada más pesada del océano, que es más densa y considerablemente más fría que la mezcla de agua dulce cercana, debido a su punto de congelación más bajo, se acumula y viaja a través de diminutas fisuras en el hielo marino flotante. Los dedos helados de la muerte formados por esta agua muy fría al filtrarse hacia abajo e interactuar con el agua menos densa que hay debajo, son etéreos penachos de formaciones cristalinas porosas que pueden congelar inmediatamente cualquier cosa que rocen al descender al fondo del océano. Los brianicles no son peligrosos para las personas, ya que solo unos pocos valientes selectos llegarán a presenciarlos de cerca, pero pueden ser mortales para los animales más pequeños y de movimientos más lentos que viven en el fondo del océano, ya que pueden causarles la muerte por congelación en cuestión de minutos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.